La rinitis perenne puede presentarse dos tipos de reacciones anormales. Uno, hipersensibilidad o alergia y la hiperreactividad. En sujetos con rinitis perenne se identifican tres síntomas principales: estornudo, rinorrea y obstrucción nasal. Otros catalogados como menores son el prurito en la nariz, ojos, faringe y oídos, respiración bucal secundaria a la obstrucción nasal, con el subsecuente desarrollo de ardor faríngeo y fatiga, hiponasalidad, apnea obstructiva durante el sueño, disminución del olfato y mayor tendencia al desarrollo de sinusitis. Durante el interrogatorio se debe investigar si el individuo consume sedantes o antihipertensivos. Los alérgenos e irritantes inespecíficos causan los síntomas, por ejemplo, polvo, aire frío, sopa caliente, fatiga, estrés, flores, ejercicio, ácido acetil salicílico. En niños con rinitis perenne la frecuencia de alergia es de un 80% y en mayores de 60 años solo el 20%. La frecuencia de pruebas cutáneas positivas a los diferentes antígenos empleados varía de un 30 a 60%. El alérgeno que produce con más frecuencia la rinitis perenne es el polvo de la casa, de tal manera que los pacientes experimentan síntomas alérgicos durante la noche y temprano por la mañana, cuando se prepara la cama para dormir o se limpia con aspiradora. Si existen animales domésticos, el pelo o el polvo de estos se mezcla con el de la casa y actúa también como alérgenos. Asimismo, es común que la alergia a proteínas en la saliva o la orina, sobre todo en gatos y animales de experimentación como ratas. El moho puede ocasionar en niños asma grave y síntomas nasales, pero en adultos esto es raro. Lo mismo puede decirse de los alimentos. En la reacción alérgica aguda juega un papel esencial los mediadores preformados, como los gránulos de los mastocitos y en especial la histamina. Las reacciones inflamatorias tardías comprenden mediadores derivados de la membrana de los ácidos araquidónicos, incluidos las prostaglandinas y los leucotrienos. Por otro lado, se ha confirmado que la histamina también es importante en la patogénesis de las rinitis no alérgicas. El empleo de antihistamínicos H1 comprueba lo anterior, ya que atenúa en grado significativo los síntomas de enfermos con rinitis perenne no alérgica. El diagnóstico de rinitis perenne no alérgica debe establecerse por la exclusión. Con frecuencia, tanto en estos individuos como en los que padecen rinitis alérgica, hay eosinofilia de las secreciones nasales. Los pacientes con rinitis no alérgica vasomotora rara vez muestran síntomas oculares. Algunos presentan casi de manera monosintomática rinorrea hialina relacionada con cambios de temperatura o ingestión de alimentos calientes. En este caso, las secreciones carecen de eosinófilos y se produce al parecer un desequilibrio autónomo en la nariz, que puede mejorar con tratamiento local a base de anticolinérgicos como ipratropina. Los estados emocionales prolongados, la fatiga y el dolor pueden producir una estimulación hipotalámica central que induce un sobreflujo parasimpático capaz de activar una reacción vasomotora nasal. Otro mecanismo es la estimulación del principal ganglio parasimpático de la nariz, el esfeno palatino. También se ha comunicado la aparición de rinitis vasomotora posterior a fracturas nasales, rinoplastías y septoplastías. El edema persistente de la mucosa nasal es secundario a la dilatación de los senos cavernosos que forman el tejido eréctil venoso distintivo de la mucosa respiratoria. El óxido nítrico puede causar relajación de las células del músculo liso vascular y su inducción provoca en parte la alteración vascular en esta entidad. De igual modo, una reacción de tipo alérgico puede cambiar de modo gradual a vasomotora, lo que hace difícil interpretar las pruebas cutáneas. La rinitis perenne es una anomalía que representa para el clínico un reto para su clasificación, diagnóstico y tratamiento adecuado. Poliposis nasal. La frecuencia de poliposis nasal en la población alérgica es de 4% y mayor aún en asmáticos un 7% respecto de quienes solo tienen rinitis. Los primeros síntomas de poliposis aparecen entre los 30 y 40 años con un predominio en varones. Los pólipos nasales en niños casi siempre son efecto de procesos bacterianos crónicos y también de fibrosis quística del páncreas.
que corresponde a un 29%. Otras causas raras entre los síndromes de Weiss, donde es poliposis, aplasia del seno frontal, bronquiectasias y moco viscoso, o el síndrome de Chunge-Strauss, asma, poliposis nasal, perforación de tabique y nódulos subcutáneos. Los pólipos antrocruanales predominan en la población jóvenes. Los pólipos nasales se clasifican en dos grupos, neutrofílico y eosinofílico. Los primeros se presentan en la fibrosis quística y se acompañan de una frecuencia elevada de recurrencias, secreción purulenta con neutrofilia nasal y mala respuesta al tratamiento con esteroides. En tanto que los de tipo eosinofílico hay rinorrea seromucosa, eosinofilia nasal, buena respuesta a la aplicación tópica de esteroides y aparecen sujetos con rinitis alérgica. Sin embargo, se ha demostrado que en menos de 1% de los individuos atópicos desarrollan pólipos nasales y que asmáticos con pruebas cutáneas negativas la cifra se aproxima a un 12%, en comparación con 5% en quienes son positivas. Los pólipos del ácido acetilsalicílico no tienen la mediación de IgE y se debe al parecer a una estimulación de la vía de la lipooxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico. También se ha encontrado en pacientes con pólipos nasales valores altos de leucotrienos B4 y C4, con estos últimos más bajos en los tratados con esteroides y más altos en los que se acompañan de asma. Las moléculas de adhesión endotelial, como en la célula de adhesión vascular 1 y la selectina P, desempeñan una función crucial en la extravasación de eosinófilos, tanto en sitios inflamatorios como en los pólipos nasales. En los individuos con una reacción alérgica probada, mediada por IgE, las pruebas cutáneas positivas al polvo tienen valor en la etiopatogénesis de los pólipos. Los síntomas vinculados con la poliposis nasal son obstrucción nasal, anosmia, prurito nasal, rinorrea mucohialina o purulenta. En la rinoscopía anterior aparecen masas pálidas grisáceas, algunas veces de color violáceo, redondas y la superficie lisa. Casi todas se originan en el meato medio y pueden ser múltiples, y por lo general son bilaterales. Se recomienda también una rinoscopía posterior, ya que bloquea con cierta frecuencia la región coanal. Muchas veces los estudios radiológicos delinean opacidad en las celdillas etmoidales y los antros maxilares. En niños debe determinarse el diagnóstico diferencial con meningoceles nasales, gliomas y otros de este tipo. En adultos con neoplasias benignas y malignas, entre las que se encuentran los papilomas nasales invertidos o no invertidos, los linfomas adenocarcinomas, que pueden surgir de pólipos nasales o acompañarse de estas. Debido a todo lo anterior, todo pólipo que se extirpa debe enviarse a un estudio histopatológico. La hiperreactividad bronquial puede ser un signo clínico o subclínico de asma y se reconoce en 31% de los pólipos, aunque pueden causar síntomas purulentos con obstrucción del ostium, de los senos paranasales y agravar el asma bronquial. La intolerancia al ácido acetilsalicílico se acompaña de pólipos nasales en 60 a 65% de los casos. El tratamiento conservador de la poliposis nasal no es todo satisfactorio. El empleo de antihistamínicos como el cromoglicato es de relativa utilidad, a menos que coexista con una rinitis alérgica. Debe tratarse las infecciones crónicas de nariz y senos paranasales. En la opacidad de los antros maxilares se recomienda su irrigación, sobre todo si hay secreción purulenta, y puede ser útil el uso local de esteroides, y es preferible a su administración sistémica. Se administran en 400 microgramos diarios. Esta dosis reduce la obstrucción nasal y en combinación con una etmoidectomía intranasal. Los resultados son excelentes. Cuando los pólipos interfieren con la respiración es necesario extirparlos. Se ha aconsejado diferentes tipos de etmoidectomías para atenuar la tendencia de recidivas. Sin embargo, se recomienda utilizar endoscopios durante la etmoidectomía intranasal para disminuir la frecuencia de complicaciones postquirúrgicas. En general, es mayor la proporción en sujetos con síntomas asmáticos que mejoran respecto a los que empeoran. Por otro lado, una antrostomía intranasal es una vía ideal en el tratamiento de los antros maxilares afectados, con cuidado de elaborar una buena ventana nasoantral. Con ello se evita
en la mayor parte de los casos, el empleo de una vía más típica radical como la Cadwell. En otras ocasiones, el individuo con fondo alérgico obvio, el tratamiento quirúrgico se vincula con el inmunológico. En estos casos, se ha encontrado un buen control de los síntomas. Rinitis y asma. La prevalencia de asma en la población adulta varía en general de 3 a 5%. La rinitis es más frecuente que el asma debido a que la nariz se sensibiliza con más facilidad durante la filtración del aire inspirado, de tal manera que las partículas alergénicas grandes no llegan a las vías respiratorias inferiores. En pacientes con asma se ha señalado que el desarrollo de los síntomas nasales es hasta un 78%, casi 60% de quienes padecen asma extrínseca alérgica y 40% de asma criptogénica intrínseca. Desarrollan rinitis estacional o perenne. Por otro lado, la prevalencia de asma en sujetos con rinitis solo es un 15 a 20%. En 25% de los casos aparece de manera simultánea rinitis y asma. El aumento de la reactividad bronquial se considera un signo cardinal de asma y puede demostrarse mediante la inhalación de agentes farmacológicos como histamina, metacolina, y también se observa en pacientes con rinitis, aunque en menor intensidad, y es estadísticamente significativa cuando se compara con un grupo de personas normales. El hecho de que este fenómeno sea más intenso en individuos con asma se debe a que con toda probabilidad a que el proceso patológico se extiende al músculo liso bronquial y no se limita solo a la mucosa y al lecho vascular. Se considera que en la patogénesis de la rinitis y el asma existe una interacción entre la IgE unida a la superficie de los mastocitos y la posterior liberación de sustancias mediadoras. Los valores séricos de IgE en pacientes que sufren estas dos entidades son mayores que los de personas sin enfermedad alérgica y de las que solo presentan rinitis. La búsqueda de eosinófilos en el esputo es de valor diagnóstico dudoso en sujetos con asma, dado que pueden estar elevados en el asma extrínseca alérgica e intrínseca, en el caso específico de las biometrías nasales. La presencia o ausencia de eosinófilos tiene más valor pronóstico que diagnóstico en cuanto a la respuesta con esteroides, ya que es posible observarlos tanto en rinitis alérgica como en las no alérgicas. En estas, las rinitis vasomotoras, intolerancia al ácido acetil salicílico. En forma creciente se ha propuesto que los eosinófilos activados en el tejido nasosinusal pueden encontrar una vía hacia los pulmones y contribuir al espasmo bronquial mediante la producción de leucotrienas y la liberación de proteínas que promueven la inflamación. Las pruebas de provocación bronquial son un método de estudio poco práctico porque son potencialmente peligrosas. No obstante, son útiles en la investigación de los mecanismos relacionados con la enfermedad alérgica del árbol traqueobronquial. En general, estas pruebas se consideran positivas cuando existe una caída del 20% del volumen con una aspiración forzada en un segundo. Intolerancia al ácido acetil salicílico, aspirina, rinitis, asma y pólipos. La intolerancia al ácido acetil salicílico es más frecuente en pacientes con asma criptogénica intrínseca y ocurre en 70% de la poliposis nasal. La prevalencia de intolerancia al ácido acetil salicílico en individuos con poliposis nasal es de un 23%. Con anterioridad se presuponía que una polipectomía intranasal incrementaba las posibilidades de desarrollar asma. Sin embargo, se ha encontrado que esta relación es más bien una coincidencia. Muchos de quienes experimentan esta tríada también pueden tener una reacción cruzada con antiinflamatorios no esteroideos y con productos que contengan tartrazina, un colorante artificial empleado en la elaboración de refrescos, gomas de mascar y pastas. Eosinofilia. El eosinófilo es una célula de núcleo bilobulado con gránulos citoplasmáticos que tiñen de color rojo intenso con eosina. Contienen enzimas como la aril sulfatasa, la histaminasa y la fosfolipasa D, capaces de inactivar mediadores derivados de los mastocitos como la histamina y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis. Por otro lado, esta célula tiene unas sustancias citotóxicas potentes que protegen al organismo contra infecciones parasitarias como los helmintos y que probablemente contribuyen al daño tisular en las reacciones o enfermedades alérgicas. Eosinofilia nasal.
La búsqueda de eosinófilos del moco nasal es una prueba habitual en el diagnóstico de rinitis. La eosinofilia nasal indica rinitis no infecciosa, alérgica o vasomotora. La presencia en el moco nasal de células ciliadas caliciformes señalan que la muestra se tomó con una técnica adecuada. Existen dos métodos de valoración. 1. El primero consiste en calcular el porcentaje de eosinófilos del recuento total de granulocitos y el segundo se lleva a cabo una valoración citológica semicuantitativa de eosinófilos y neutrófilos a partir de toda la muestra. Diagnóstico de la alergia. Para el diagnóstico de rinitis alérgica se cuenta con lo siguiente. 1. Procedimientos morfológicos como biometrías de la secreción nasal, valoración de la presencia de eosinófilos, basófilos, neutrófilos y células cilioprotectoras. Otro, biopsias nasales del cornete inferior con estudios de microscopía de luz o electrónica. 2. Los inmunoquímicos. Determinación de IgE mediante pruebas de radioinmunoabsorbencia. El otro, estudios de las secreciones nasales con determinación de IgE y mediadores bioquímicos. 3. Entidades de alérgenos específicos productores de rinitis, como las pruebas de radioalergoabsorbencia, RAST, en el suero y secreciones nasales. Y determinación de anticuerpos IgG4 mediante pruebas de inmunoabsorbencia. Estudios de leucocitos liberadores de histamina y otros mediadores. Y pruebas para anticuerpos de tipo IgG, IgA, IgM, contra alérgenos en el suero y secreciones nasales. Infecciones de nariz y senos paranasales. Infecciones de origen viral, catarro común. Existe un gran número de agentes virales capaces de producir un catarro común. Los más frecuentes son rinovirus, seguido de adenovirus, sobre todo los tipos 3, 4 y 7. Las infecciones virales pueden atenuar la función mucociliar del epitelio respiratorio. El inicio de los síntomas es repentino y puede precederlo a sequedad o ardor de la nariz y nasofaringe. A continuación, se presenta escalofrío o malestar general acompañado de estornudos, rinorrea mucohialina. A menudo también se refiere a una sensación de plenitud entre los ojos, cefalea moderada. A las 48 horas los síntomas se tornan más floridos y puede agregarse fiebre, hiponasalidad, hiperemia conjuntival, disminución del olfato y del gusto y obstrucción nasal notoria. El cuadro tiende a desaparecer entre 3 a 5 días, pero si se añade una infección bacteriana, se prolonga por 5 a 8 días más. Cuando ocurre la rinorrea se torna mucopurulenta y si la cantidad de secreciones es considerable, aparece por lo general tos productiva por su paso a la laringe. Sin embargo, el transcurso de esta enfermedad se edematiza u obstruye la trompa de Eustaquio. El paciente refiere una sensación de oído tapado y algunas veces vértigo, o se desarrolla otitis media aguda. Desde el punto de vista clínico, la mucosa nasal se identifica hiperémica y edematosa. El tratamiento del catarro común es sintomático, puede prescribirse vasoconstrictores locales y sistémicos, analgésicos antihistamínicos. Las infecciones bacterianas requieren tratamiento con antibióticos. Hasta el momento, los resultados con el empleo de vacunas polivalentes para prevenir el catarro han sido poco alentadoras. Sin embargo, la administración de fármacos antivirales como amantadina para el virus de la influenza o aciclovir para el herpes ha resultado eficaz, por lo que es posible que en un futuro cercano aparezcan nuevos antivirales con actividad clínica significativa. Influenza. Es una infección respiratoria aguda que a menudo aparece en forma epidémica. Se distingue por ser de inicio súbito, fiebre, mialgias, cefaleas, faringitis y tos seca. En niños también es común el desarrollo de síntomas gastrointestinales. La enfermedad remite de manera espontánea con mejoría de los síntomas en 3 a 5 días. La principal complicación de esta enfermedad es una infección bacteriana concurrente de senos paranasales, oído medio o del árbol traqueobronquial. Los virus que causan este trastorno del grupo de mixovirus, ortomixovirus, de los que existen 3 tipos inmunológicos principales, A, B y C. El primero de los cuales se aísla con más frecuencia durante las epidemias y las vacunas específicas contra los virus de la influenza han mostrado su utilidad en grupos de alto riesgo, en los que la administración anual de 0,5 mililitros por vía subcutánea al inicio del otoño es eficaz en la prevención de los cuadros epidémicos. Por otro lado, la amantadina
mejora la influenza producida sobre todo por el grupo A. En tiempos de recuperación más cortos, el resto del tratamiento es sintomático. Para influenza. Los virus que causan esta enfermedad son los paramyxovirus y de manera regular se han descrito 4 tipos que difieren de los de la influenza por su mayor tamaño y tendencia a la lisis y aglutinación de eritrocitos. Se caracteriza por su capacidad de producir absorción de eritrocitos en cultivos de tejido infectado, aunque el tipo 1 es de los agentes primordiales en el desarrollo de la laringotraqueobronquitis en niños. Los del tipo 2, 3 y 4 también son capaces de causarla, además de otras infecciones de las vías respiratorias bajas, como bronquitis, bronquiolitis y neumonía. El virus Coxsackie, este grupo de virus se integra a agentes causales de infecciones respiratorias agudas y miocarditis, hierpangina, estomatitis vesicular, pleurodina epidémica y meningitis aséptica. Está incluido entre los enterovirus y su aparición es más notoria a finales de verano. Se ha aislado en más de 30 diferentes serotipos desde que se ha descubierto el primer patógeno. Se conocen los tipos A y B y se diferencian según sean las lesiones que se producen en ratas recién nacidas. Los del grupo A lesionan los músculos estriados y del grupo B tienden a infligir lesiones musculares menos graves, además de pancreatitis, hepatitis, miocarditis y encefalitis. Estos virus pueden encontrarse en portadores sanos y se diseminan por secreciones bucofaringias y heces fecales. Virus sincitial respiratorio es el agente primordial de la bronquiolitis y la neumonía viral. En menores de 6 meses, la infección tiende a ser grave durante los primeros 6 meses por la incapacidad del hospedador para producir anticuerpos contra este virus, predomina durante el invierno. Infecciones de origen bacteriano. Infección por Streptococcus. Son agentes más frecuentes de infecciones de las vías respiratorias superiores de acuerdo a la hemólisis que producen en cultivos de agar sangre. Se clasifican como sigue. 1. Alfa-hemolítico productor de hemólisis incompleta. 2. Beta-hemolítico formador de una zona de hemólisis completa. Y 3. Gamma-hemolítico no productor de hemólisis. Los estreptococo beta-hemolíticos se han dividido en diferentes grupos inmunológicamente distintos con base a su estabilidad en el calor y la sustancia C, que es el polisacárido. Según Lancefield existen los grupos A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M y N. De ellos el A es el que se cultiva más a menudo en infecciones estreptocócicas humanas. Se consideran estreptococos del grupo piógeno los siguientes: A, B, C, F, G, H y K. El grupo D comprende el enterococos, conocido como Streptococcus fecalis, y causa infecciones genitales y peritonitis. Streptococcus viridans incluye los microorganismos como el Streptococcus salivarius, el Streptococcus de la endocarditis bacteriana subaguda, el Streptococcus mitis, el Streptococcus sanguis y los alfa y beta hemolíticos. Los estreptococos lácticos corresponden al grupo L, M y N y se utilizan por lo general en la elaboración de quesos, yogures y otros alimentos fermentados. Los estreptococos lactis y cremoris pueden hemolizar sangre humana y en ocasiones son patógenos para el hombre. Los estreptococos microaerófilos se encuentran en la superficie de la piel y aunque no son grandes invasores, pueden causar infecciones generalizadas en el posparto y gangrena, infecciones localizadas en las vías respiratorias inferiores y peritoneales. Los estreptococos anaerobios, los cocos de este grupo pertenecen al género de los peptoestreptococos y se han relacionado con enfermedades crónicas bucofaringias y de senos paranasales, además de fiebre puerperal, peritonitis, empiema y gangrena. Algunas endotoxinas de los estreptococos son las siguientes: 1. La leucocidina, que previene o inhibe la fagocitosis. 2. La hialuronidasa. 3. La toxina eritrógena. 4. La fibrinolicinas. 5. La streptolicinas, que describió Todd en 1938 y que se designan como la S, la lábil y a temperaturas altas, y la O, inactivada por el oxígeno. La respuesta inmunológica a la streptolicina O es un criterio útil en el diagnóstico de laboratorio de infecciones estreptocócicas.
Los estreptococos del grupo A causan erisipela, una infección que suele afectar la cara y la cabeza, aunque también puede presentarse en otras áreas del cuerpo. Se caracteriza por fiebre de inicio repentino con aparición de zonas edematosas e hiperémicas que afectan el dorso nasal y las mejillas cuando se presentan en la cara o alrededor de incisiones en la variedad posquirúrgica. Muchas veces los cultivos de los bordes de la lesión muestran grandes números de estreptococos betemolíticos del grupo A. Su tratamiento es sintomático y basado en antibióticos, como las penicilinas. Las fascitis necrotizantes es una manifestación rara del estreptococo betemolítico del grupo A y se desarrolla en sujetos sin antecedentes de traumatismos o lesiones como picaduras de insectos o inyecciones hipodérmicas. La diabetes mellitus y el alcoholismo son factores predisponentes y los estudios de estreptococo han mostrado que su toxicidad reside en la fracción mucopeptídica de la pared celular que se combina en forma temprana con tejido conectivo dérmico. El antibiótico de elección para el tratamiento de las infecciones estreptocócicas es la penicilina, aunque puede suministrarse eritromicina en pacientes alérgicos a la primera. Las dosis habituales son penicilina potásica bucal 250 miligramos 4 veces al día por 10 días, penicilina procáinica 600.000 unidades cada 24 horas durante 5 a 7 días y penicilina benzatínica 1.200.000 unidades en inyección única, dependiendo el tipo de infección que nosotros vayamos a tratar. Infecciones por estafilococos. Estos microorganismos se han clasificado de acuerdo a su patogenicidad y producción de pigmento en el estafilococo aureus, estafilococo albus y el estafilococo citreus. Según sea el pigmento, tenga un color dorado, blanco o amarillo verdoso, respectivamente. Algunas de las toxinas producen en los estafilococos son hemolicinas, leucocidinas, hialuronidasas, estafilinasas, enterotoxinas, y muchas cepas de estos estafilococos liberan una enzima denominada coagulasa, capaz de coagular el plasma humano y de otros animales. Se describen así cepas positivas o negativas a la coagulasa. Los estafilococos se encuentran tanto en la piel como en las vías respiratorias superiores y con excepción de las neumonías estafilocócicas invaden el cuerpo a través de los folículos pilosos o las glándulas sebáceas. Casi todos los adultos tienen anticuerpos contra el estafilococo en la piel. Sin embargo, aún no se conoce el fondo del papel de esta inmunidad humoral. Las infecciones, sobre todo producidas por estafilococo dorado, se distinguen por el desarrollo rápido de resistencia bacteriana, producción de penicilinasas. En la forunculosis nasal, el estafilococo dorado causa un absceso superficial de la nariz. Por lo general se presenta después de traumatismos menores como el picarse la nariz o lesionarse los folículos pilosos al cortarse las vibrisas. Tanto la diabetes mellitus como enfermedades debilitantes pueden acompañarse de forunculosis recurrente. Este padecimiento se caracteriza por un dolor intenso sobre el área de aparición de la lesión, además de un ligero edema e hiperemia. Con posterioridad, el centro del forúnculo se torna amarillento y drena secreción purulenta. Tanto la furunculosis nasal como la del labio superior son anomalías potencialmente dañinas debido a la posibilidad de que drenen en los conductos venosos y eleven el riesgo de trombosis del seno cavernoso. Debe sospecharse esta complicación cuando se agregan los síntomas de fiebre, escalofrío y edema de los párpados, queimosis y cambios pupilares, cefalea, ptosis y exoftalmos, que es una de las complicaciones más temibles. El tratamiento consiste en antibióticos y en abscesos fluctuantes se debe de drenar con mínima manipulación. En sujetos que desarrollan trombosis del seno cavernoso se agrega al tratamiento anticoagulantes como la heparina y esteroides sistémicos. El absceso del tabique nasal casi siempre es secundario a traumatismo o cirugía previa, hematomas, sinusitis o infecciones dentales. Los gérmenes más comunes en este proceso son el estafilococo dorado, el estreptococo betemolítico y el Haemophilus influenza. Se ha informado el desarrollo de un absceso del tabique de origen traumático por pseudomonas. Sin embargo, el absceso del tabique es una acumulación de pus en el tabique cartilaginoso y óseo y el mucopericondrio y el mucoperiósteo, que se da al primero al cartílago con el desarrollo de isquemia y necrosis secundaria y a la interferencia del riego vascular produciendo una alteración con necrosis subsecuente.
El reemplazo del cartílago por el tejido fibroso produce una reacción que ocasiona más tarde el hundimiento del dorso de la nariz, nariz sencilla de montar. El síntoma principal es la obstrucción nasal que acompaña de rinorrea mucosa o mucopurulenta, cefalea, sensación de cuerpo extraño en la nariz, y a la rinoscopía anterior se revela una masa proveniente del tabique, a menudo anterior blanda y lisa, dolorosa con hiperemia de la mucosa. El tratamiento se basa en antimicrobianos y el drenaje quirúrgico con incisión de la mucosa en el sitio de máxima fluctuación y el drenaje de la herida por 2 a 3 días y taponamientos nasales. En quienes requieren reconstrucción nasal se puede emplear cartílago de la concha auricular o de la parrilla costal, una vez que se ha drenado el absceso y el cuadro ha cedido por lo menos 4 a 6 semanas después. Se debe de utilizar de preferencia antibióticos que puedan atacar al estafilococo. Entre ellos está la dicloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas. O también se puede utilizar la amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, como el sulbactam o el ácido clavulónico. La eritromicina y los macrólidos también actúan contra esta, así como la ciprofloxacina y las quinolonas. A utilizarse también las cefalosporinas de primera generación. Infecciones de origen bacteriano. Infección por estreptococos. Son agentes más frecuentes de infecciones de las vías respiratorias superiores de acuerdo a la hemólisis que producen en cultivos de agar sangre. Se clasifican como sigue. 1. Alfa hemolítico productor de hemólisis incompleta. 2. Beta hemolítico formador de una zona de hemólisis completa. Y 3. Gamma hemolítico no productor de hemólisis. Los estreptococos beta-hemolíticos se han dividido en diferentes grupos inmunológicamente distintos con base a su estabilidad en el calor y la sustancia C, que es el polisacárido. Según Landsfield existen los grupos A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M y N. De ellos el A es el que se cultiva más a menudo en infecciones estreptocócicas humanas. Se consideran estreptococos del grupo piógeno los siguientes: A, B, C, F, G, H y K. El grupo D comprende el enterococos, conocido como Streptococcus fecalis, y causa infecciones genitales y peritonitis. Streptococcus viridans incluye los microorganismos como el Streptococcus salivarius, el Streptococcus de la endocarditis bacteriana subaguda, el Streptococcus mitis, el Streptococcus sanguis y los alfa y beta hemolíticos. Los streptococos lácticos corresponden al grupo L, M y N y se utilizan por lo general en la elaboración de quesos, yogures y otros alimentos fermentados. Los streptococos lactis y cremoris pueden hemolizar sangre humana y en ocasiones son patógenos para el hombre. Los streptococos microaerófilos se encuentran en la superficie de la piel y aunque no son grandes invasores, pueden causar infecciones generalizadas en el posparto y gangrena, infecciones localizadas en las vías respiratorias inferiores y peritoneales. Los estreptococos anaerobios, los cocos de este grupo pertenecen al género de los peptostreptococos y se han relacionado con enfermedades crónicas bucofaringias y de senos paranasales, además de fiebre puerperal, peritonitis, empiema y gangrena. Algunas endotoxinas de los estreptococos son las siguientes: 1. La leucocidina, que previene o inhibe la fagocitosis. 2. La hialuronidasa. 3. La toxina eritrógena. 4. La fibrinolicinas. 5. La streptolicinas, que describió Todd en 1938 y que se designan como la S, la lábil y a temperaturas altas, y la O, inactivada por el oxígeno. La respuesta inmunológica a la streptolicina O es un criterio útil en el diagnóstico de laboratorio de infecciones estreptocócicas. Los estreptococos del grupo A causan erisipela, una infección que suele afectar la cara y la cabeza, aunque también puede presentarse en otras áreas del cuerpo. Se caracteriza por fiebre de inicio repentino con aparición de zonas edematosas e hiperémicas que afectan el dorso nasal y las mejillas cuando se presentan en la cara o alrededor de incisiones en la variedad postquirúrgica. Muchas veces los cultivos de los bordes de la lesión muestran grandes números de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. Su tratamiento es sintomático y basado en antibióticos, como las penicilinas. Las fascitis necrotizantes es una manifestación rara del estreptococo beta-hemolítico del grupo A y se desarrolla en sujetos
sin antecedentes de traumatismos o lesiones como picaduras de insectos o inyecciones hipodérmicas. La diabetes mellitus y el alcoholismo son factores predisponentes y los estudios de Streptococo han mostrado que su toxicidad reside en la fracción mucopeptídica de la pared celular que se combina en forma temprana con tejido conectivo dérmico. El antibiótico de elección para el tratamiento de las infecciones estreptocócicas es la penicilina, aunque puede suministrarse eritromicina en pacientes alérgicos a la primera. Las dosis habituales son penicilina potásica bucal 250 miligramos 4 veces al día por 10 días, penicilina procáinica 600.000 unidades cada 24 horas durante 5 a 7 días y penicilina benzatínica 1.200.000 unidades en inyección única, dependiendo el tipo de infección que nosotros vayamos a tratar. Infecciones por estafilococos. Estos microorganismos se han clasificado de acuerdo a su patogenicidad y producción de pigmento en el estafilococo aureus, estafilococo albus y el estafilococo citreus. Según sea el pigmento, tenga un color dorado, blanco o amarillo verdoso, respectivamente. Algunas de las toxinas producen en los estafilococos son hemolicinas, leucocidinas, hialuronidasas, estafilinasas, enterotoxinas, y muchas cepas de estos estafilococos liberan una enzima denominada coagulasa, capaz de coagular el plasma humano y de otros animales. Se describen así cepas positivas o negativas a la coagulasa. Los estafilococos se encuentran tanto en la piel como en las vías respiratorias superiores y, con excepción de las neumonías estafilocócicas, invaden el cuerpo a través de los folículos pilosos o las glándulas sebáceas. Casi todos los adultos tienen anticuerpos contra el estafilococo en la piel. Sin embargo, aún no se conoce el fondo del papel de esta inmunidad humoral. Las infecciones, sobre todo producidas por estafilococo dorado, se distinguen por el desarrollo rápido de resistencia bacteriana, producción de penicilinasas. En la forunculosis nasal, el estafilococo dorado causa un absceso superficial de la nariz. Por lo general se presenta después de traumatismos menores como el picarse la nariz o lesionarse los folículos pilosos al cortarse las vibrisas. Tanto la diabetes mellitus como enfermedades debilitantes pueden acompañarse de forunculosis recurrente. Este padecimiento se caracteriza por un dolor intenso sobre el área de aparición de la lesión, además de un ligero edema e hiperemia. Con posterioridad, el centro del forúnculo se torna amarillento y drena secreción purulenta. Tanto la furunculosis nasal como la del labio superior son anomalías potencialmente dañinas debido a la posibilidad de que drenen en los conductos venosos y eleven el riesgo de trombosis del seno cavernoso. Debe sospecharse esta complicación cuando se agregan los síntomas de fiebre, escalofrío y edema de los párpados, queimosis y cambios pupilares, cefalea, ptosis y exoftalmos, que es una de las complicaciones más temibles. El tratamiento consiste en antibióticos y en abscesos fluctuantes se debe de drenar con mínima manipulación. En sujetos que desarrollan trombosis del seno cavernoso se agrega al tratamiento anticoagulantes como la heparina y esteroides sistémicos. El absceso del tabique nasal casi siempre es secundario a traumatismo o cirugía previa. Hematomas, sinusitis o infecciones dentales. Los gérmenes más comunes en este proceso son el estafilococo dorado, el streptococo beta hemolítico y el Haemophilus influenza. Se ha informado el desarrollo de un absceso del tabique de origen traumático por pseudomonas. Sin embargo, el absceso del tabique es una acumulación de pus en el tabique cartilaginoso y óseo y el mucopericondrio y el mucoperiósteo, que se da al cartílago con el desarrollo de isquemia y necrosis secundaria y a la interferencia del riego vascular, produciendo una alteración con necrosis subsecuente. El reemplazo del cartílago por el tejido fibroso produce una reacción que ocasiona más tarde el hundimiento del dorso de la nariz sencilla de montar. El síntoma principal es la obstrucción nasal que acompaña de rinorrea mucosa o mucopurulenta, cefalea, sensación de cuerpo extraño en la nariz, y a la rinoscopía anterior se revela una masa proveniente del tabique, a menudo anterior blanda y lisa, dolorosa con hiperemia de la mucosa. El tratamiento se basa en antimicrobianos y el drenaje quirúrgico con incisión de la mucosa en el sitio de máxima fluctuación y el drenaje de la herida por 2 a 3 días y taponamientos nasales.
En quienes requieren reconstrucción nasal se puede emplear cartílago de la concha auricular o de la parrilla costal, una vez que se ha drenado el absceso y el cuadro ha cedido por lo menos 4 a 6 semanas después. Se debe de utilizar de preferencia antibióticos que puedan atacar al estafilococo. Entre ellos está la dicloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas. O también se puede utilizar la amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, como el sulbactam o el ácido clavulónico. La eritromicina y los macrólidos también actúan contra esta, así como la ciprofloxacina y las quinolonas. A utilizarse también las cefalosporinas de primera generación. Sinusitis. Clasificación. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. Esta reacción incluye los factores locales y sistémicos y tiende al aislamiento o eliminación del agente inflamatorio junto con la reparación de tejido dañado. Con respecto al tiempo de evolución, las sinusitis se pueden clasificar en agudas, que comprenden desde su inicio un periodo de 3 semanas, 2 subagudas cuyo periodo es de 3 a 6 semanas y crónicas con más de 6 semanas de duración. Por lo general, los individuos con sinusitis aguda presentan cambios en los tejidos reversibles con el tratamiento adecuado. Las inflamaciones subagudas, aunque responden al manejo conservador, pueden requerir otros procedimientos invasivos para favorecer el drenaje, como irrigaciones. Cuando se alcanza el estadio crónico hay necrosis, proliferación y lesiones cicatriciales de los tejidos irreversibles, por lo que a menudo requieren un tratamiento mixto, tanto médico como quirúrgico. Existen 3 factores que son esenciales para la función fisiológica normal de los senos paranasales y consisten en 1. Un complejo osteometal patente, 2. Presencia de un transporte mucociliar normal, 3. Presencia de una cantidad y calidad normal de las secreciones nasales. La anomalía de alguno de estos factores se vincula con el desarrollo de una sinusitis. Williams ha dividido la sinusitis desde el punto de vista clínico en 3 tipos. 1. Supurativa pura, infecciosa, alérgica pura y la mixta, infección y alergia, que es una variedad más frecuente en estos días. Etiología e histopatología. Se considera que la flora bacteriana normal de los senos paranasales está formada por Staphylococcus epidermidis, Neisseria catarrhalis, Bacillus diphtheroides. Los microorganismos que producen infecciones de los senos paranasales varían de una región geográfica a otra en las diferentes estaciones del año y con el tiempo se modifican con la administración de antibióticos y cepas existentes en unidades hospitalarias, epidemias virales que producen infecciones respiratorias superiores. Sinusitis agudas. Los microorganismos que se relacionan más a menudo con las sinusitis supurativas agudas son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pyogenes, Estafilococo dorado. El desarrollo de esta infección depende de la resistencia local y la sistémica del hospedador, la virulencia bacteriana y el número de microorganismos patógenos a los que se expone. En 15 a 20% de los casos existe participación de anaerobios, entre los cuales predomina el Peptostreptococcus y el Propionobacterium acnes. La alergia es el factor predisponente importante en el desarrollo de sinusitis. En este caso, el edema de la mucosa obstruye o dificulta la adecuada ventilación de los senos paranasales y el drenaje normal de estos, que probablemente es la fisiopatología más importante para el desarrollo de una sinusitis. La producción excesiva de exudado, tanto seroso como mucoide, no puede eliminarse del seno afectado, por lo cual se favorece la proliferación posterior de bacterias, que normalmente son saprófitas. Sin embargo, la alergia se refiere a una alteración de la reactividad de la mucosa que precipita una reacción inflamatoria específica aséptica en sus periodos iniciales. Otros factores predisponentes son el síndrome de Cartagener, que es un trastorno autosómico recesivo en el que existe un defecto de la ultraestructura de los cilios de las vías respiratorias superiores e inferiores y que se caracteriza por la presencia de sinusitis bronquiectasias situs inversus.
Este síndrome presenta una variedad de disinesia ciliar primaria constituyente en todas las formas congénitas de trastorno de la motilidad ciliar y transcribe en la forma autosómica recesiva, con una incidencia de 1 en 15.000 a 1 en 30.000 nacidos vivos. Entre sus manifestaciones clínicas se encuentra la sinusitis, otomastoiditis, neumonías recurrentes y trastornos del olfato y del habla. Otro es la inmunodepresión o inmunodeficiencia, sobre todo cuando existe leucopenia. Otro es la desnutrición, que puede o no estar ligada a hipogamaglobulinemia. Y entre otras la fibrosis quística del páncreas, que es una enfermedad hereditaria que se transmite a través de un gen autosómico recesivo en el cual existe una mutación del gen regulador de la conducción transmembranal. Se debe a una delección del brazo largo del cromosoma 7 y existe una disfunción de los canales de cloruro que llevan a una impermeabilidad de la parte nasal, lo cual incrementa la resorción de sodio e induce cambios en la absorción de líquidos. Existe un aumento en la interleucina 9 que produce una hipersecreción de moco. Ahora, este tipo de sinusitis tiene una incidencia de 1 en 2.000 nacidos vivos. Predomina en la raza caucásica y es una enfermedad multisistémica que afecta a los pulmones, páncreas y tracto gastrointestinal, los senos paranasales, glándulas sudoríparas y otros órganos reproductivos. Se relaciona con poliposis nasal en 6 a 48% y los patógenos que producen sinusitis con mayor frecuencia en esta entidad son la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. La incidencia de opacidad radiológica de los senos paranasales está presente en 90 a 100% de los casos. Entre los factores locales se encuentran las desviaciones de tabique que cierran al infundíbulo, poliposis nasal, adenoiditis, fibrosis quísticas y neoplasias benignas y malignas que obstruyen la ventilación normal de los senos paranasales. Las infecciones vitales también pueden preceder a muchas ocasiones a las sinusitis bacterianas por edema de la mucosa y alteraciones en la función ciliar, como disminución del movimiento de los cilios, lo que favorece un estancamiento de las secreciones. Las infecciones dentales pueden servir como foco de crecimiento bacteriano y drenar en forma espontánea o por manipulación quirúrgica en el antro maxilar, con formación de una fístula bucoantral. Por último, los deportes acuáticos con inmersión en aguas contaminadas favorecen el desarrollo de sinusitis, sobre todo al forzar la entrada de agua a través de las fosas nasales. En estos casos se afecta con más frecuencia el seno frontal. Las infecciones bacterianas agudas producen vasodilatación, con aumento de la permeabilidad de los capilares, edema de la mucosa e incremento de la producción de moco por las glándulas, que tornan insuficiente al epitelio ciliado de la mucosa nasal para su transporte. Durante el periodo de resolución se evacúa el exudado purulento y se resorbe el edema y se restablece la función normal del epitelio respiratorio. Muchas veces las sinusitis hospitalarias son complicaciones de intubaciones endotraqueales y ventilación mecánica, y casi 25% de los pacientes requieren intubación nasotraqueal por más de 5 días, desarrollando sinusitis. Los gérmenes que más se cultivan aquí son la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y enterobacterias, Proteus mirabilis, Serratia, gérmenes gram positivos como el Streptococcus, el estafilococo, y anaerobios como la Peptostreptococcus prevotella y los Fusobacterium. El Staphylococcus aureus produce diferentes tipos de toxinas como la alfa, beta, gamma, además de leucocidinas que dañan la membrana celular. La toxina beta tiene un peso molecular de 29.000 a 30.000 en concentraciones de 2 microgramos por mililitro y disminuye la frecuencia del goteo ciliar de las células del epitelio respiratorio, lo cual constituye una disinesia secundaria que favorece al desarrollo de sinusitis. Sinusitis crónicas. Durante el proceso subagudo de la sinusitis predominan cambios de tipo proliferativo que persisten en las formas crónicas en las que además de la proliferación polipoide
Hay lesiones cicatriciales con fibrosis y valores altos de la actividad tisular del plasminógeno. Las infecciones mixtas por microorganismos aerobios y anaerobios son las que se relacionan con más frecuencia con la sinusitis crónica, 60-70%. Las bacterias que se cultivan a menudo son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, el Streptococcus viridans, estafilococo dorado, Bacillus diphtheroides, E. coli y Proteus vulgaris. Algunos gérmenes poco comunes son la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella. Entre los microorganismos anaeróbicos se encuentra el Streptococcus microaerophilus, Corynebacterium, Bacteroides, Peptostreptococcus y Veillonella, así como las fusobacterias Probotella y Propionibacterium. Se debe tomar en cuenta que el 65% de las infecciones bacterianas se ven afectadas por biopelículas, que consisten en el recubrimiento de microorganismos por polímeros producidos por ellos mismos y que no desaparecen mediante el lavado simple, lo que los hace más resistentes a los antimicrobianos. Desde el punto de vista histológico, la sinusitis supurativa crónica se puede clasificar en 1. Edematosa, 2. Granular o infiltrante, 3. Fibrosa y 4. Mixta. Hay un engrosamiento de la capa subepitelial y es posible o no la necrosis del epitelio, que también sufre metaplasia, que tal forma que cambia el epitelio cuboideo a ciliar pseudoestratificado a escamoso estratificado. Existe además formación de tejido conectivo vascular que precede al tejido cicatricial. El edema del estroma se debe a una obstrucción venosa y linfática. Asimismo, hay un infiltrado inflamatorio crónico con linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y eosinófilos. La formación secundaria de pólipos se debe a la proliferación y edema del estroma. Por otro lado, el hueso puede reaccionar a la infección crónica en dos formas, necrosis o proliferación, esta última secundaria a la periostitis de bajo grado. El estafilococo dorado es el agente que se relaciona más veces con una infección ósea, seguido del estreptococo. La diseminación del proceso infeccioso fuera de las membranas mucoperiósticas de los senos paranasales favorece el desarrollo de complicaciones, sea por extensión directa o a través de los vasos sanguíneos, trombosis o linfáticos. Síntomas. En la sinusitis aguda, el síntoma cardinal puede ser el de dolor. 1. En las inflamaciones agudas de los senos maxilares o frontales, el dolor se encuentra en la región afectada. La posición de la cabeza hacia abajo puede exacerbarlo y el dolor de la sinusitis etmoidal se concentra en la región glabelar y el canto interno, en tanto el que del seno esfenoidal es poco localizado. Algunos pacientes los refieren como retroorbitario o procedente de regiones frontal, bitemporal o incluso occipital. Lo mismo ocurre cuando se afecta las celdillas etmoidales posteriores profundas. En la sinusitis maxilar aguda, el dolor se localiza en ocasiones en la región de la arcada dentaria superior y debe tenerse presente que el dolor de la cabeza de origen nasal se debe a la congestión y el edema y se desarrollan alrededor del ostium de los senos y puede ser continuo o intermitente, sobre todo al mediodía y por la tarde. 2. Rinorrea. Es unilateral o bilateral y casi siempre acompañada de secreción mucosa amarillenta o verde, y lo cual coincide con el desarrollo de otros síntomas y signos de infección aguda. 3. Obstrucción nasal, que se relaciona con el edema reactivo de la mucosa secundaria a las secreciones purulentas provenientes del seno afectado, cuando se acumula en la cavidad nasal por la disminución de la actividad ciliar y de las células de la mucosa nasal. La obstrucción nasal es más obvia aún. 4. Sensación de oído tapado, que es consecutiva al edema de la trompa de Eustaquio por las secreciones purulentas y cuando es consideración de causa de otitis media serosa o purulenta, según sea el agente etiológico, y el estado inmunológico del hospedador. Las más de las veces existe tubaritis que remite por sí sola. 5. Alteraciones del olfato, que puede haber parosmia o anosmia y en casos agudos debido al bloqueo del bulbo olfatorio por la inflamación y el edema de la región del meato medio. Este síntoma suele desaparecer con el tratamiento médico de la sinusitis y su periodo de recuperación es variable. La sinusitis crónica también presenta síntomas y entre ellos la principal es 1. Rinorrea, el síntoma más común de la sinusitis crónica, infecciosa no complicada. El aspecto de las secreciones nasales es verdoso, amarillento o incluso pardo y en ocasiones son fétidas. Predomina la rinorrea posterior, por lo general el paciente refiere a menudo un paso continuo de secreciones hacia la faringe y en algunas veces se elimina por la boca. 2.
Obstrucción nasal se relaciona con una presencia de pólipos inflamatorios, edemas, secreciones espesas o deformidades del tabique. 3. Anosmia es secundaria a la obstrucción nasal o a la degeneración de filamentos nerviosos terminales del nervio olfatorio. Disfonía se debe a una hiperemia activa de las estructuras laringeas producidas por el drenaje de las secreciones purulentas. Y 5. Dolor que se presenta en menos frecuencia y es síntoma de una agudización de la sinusitis crónica, aunque puede ser un síntoma notorio en la exacerbación aguda de la sinusitis crónica, sobre todo en relación con el desarrollo de complicaciones. Diagnóstico. Los datos en la exploración física, la rinoscopía anterior se identifica eritema o edema de la mucosa nasal y secreción purulenta. La aplicación local de vasoconstrictores ayuda a realizar una exploración adecuada, ya que favorece la detección de deformidades del tabique que obstruyen el drenaje de los senos paranasales y de los pólipos o tumoraciones nasales. La presencia de secreciones purulentas en la región terminal anterior del meato medio sugiere una afección del seno frontal. La sinusitis etmoidal produce secreciones en el meato medio, celdillas anteriores o del superior, celdillas posteriores. Las secreciones en la mitad posterior del meato medio o del tercio posterior del corrente medio se relacionan con síntomas de sinusitis maxilar. 2. Rinoscopía posterior. Es un procedimiento útil para identificar el sitio del que provienen las secreciones purulentas, ya que resulta difícil a menudo el ver el meato superior o el tercio posterior del corrente inferior durante la rinoscopía anterior. En la posterior, la presencia de pus en el cornete superior se vincula con sinusitis esfenoidal. Palpación. Se puede suscitar dolor a la presión digital de los senos contiguos a la superficie de la cara, como frontal, etmoidal, anterior y de los maxilares. Se debe considerar que la presión en los nervios supraorbitario e infraorbitario también pueden ser dolorosa, incluso en personas normales. En la sinusitis etmoidal anterior, el dolor se localiza a la raíz de la nariz y el hueso lacrimal, punto de Grunwald. En la sinusitis maxilar, en la fosa canina y en la frontal, en el punto de Ewing, ángulo superinterno del ojo. La transiluminación proporciona información objetiva del estado de los senos paranasales y frontales. Para explorar los primeros se coloca una fuente de luz fibróptica en la boca del paciente y se debe conservar abiertos los ojos. Se recomienda llevarlo a cabo en un cuarto oscuro. En el seno normal se puede observar un reflejo pupilar rojo, presencia de luz en la superficie del párpado inferior y sensación luminosa cuando los ojos se encuentran cerrados. Ambos antros se valoran en forma comparativa y la ausencia de alguna de estas características indica afección sinusal. El seno frontal se transilumina al colocar la fuente de luz debajo del piso del seno frontal en el ángulo superinterno de la órbita. Este método no es confiable en pacientes con senos paranasales poco desarrollados o en afecciones bilaterales, ya que se acompaña de resultados positivos falsos. Y 5. Por último, la endoscopía nasal. Desde hace muchos años, la sinuscopía se ha considerado como el método importante en la valoración de pacientes con enfermedad sinusal. La endoscopía del antro maxilar se lleva a cabo bajo anestesia local, infiltración con xilocaína y adrenalina y una solución al 2%. Tras puncionar con un trocar en la fosa canina por vía intranasal, en el meato inferior, en la fontanela nasal posterior, en el meato medio, ya que estas últimas se encuentra bombada a menudo en individuos con cuadros sinusales agudos y además es una estructura anatómica confiable como lo han estudiado. El siguiente paso es la aspiración de material y si existe se recoge en cultivos para aerobios y anaerobios. Seguido a través de la misma camisa del trocar se introduce endoscopios nasales rígidos de 30 y 70 grados para hacer una exploración cuidadosa de todas las partes del antro, seguida de irrigación con solución salina isotónica. De no contar con endoscopio se puede insertar un otoscopio quirúrgico a través de la punción de la fosa canina y se completa la exploración con ayuda de un microscopio.
Por último, se revisa con el endoscopio las cavidades nasales, para lo cual se recomienda conservar al paciente en decúbito supino con la cabeza levantada unos 30 a 40 grados y se valoran los meatos en la pared externa de la nariz, en especial el meato medio, en donde se intenta localizar el orificio del conducto nasofrontal, la bula etmoidalis, el proceso uncinado, el orificio de drenaje del antro maxilar, las fontanelas nasales anterior y posterior y el receso etmoidal del cornete inferior. Radiografía de senos paranasales. Aunque este apartado es difícil analizar las radiografías en un solo capítulo, sin embargo, hoy en día casi no se realizan por el uso de una tomografía computerizada de nariz y senos paranasales. Sin embargo, por la situación económica que pasa en algunos países, es necesario utilizarlas. La proyección de Batters, que se llama mentonasopláquica, su propósito es proyectar la porción petrosa del hueso temporal por debajo del antro maxilar. Cuando el paciente abre la boca, esta proyección permite observar todos los senos paranasales. Es una proyección ideal para valorar los maxilares y las ramas ascendentes del maxilar. La proyección de Cadwell frontonasopláquica es ideal para valorar el seno frontal y las celdillas etmoidales. La proyección lateral de esta tiene lugar a la superposición de senos paranasales, derecho e izquierdo, y sirve para valorar las paredes óseas de los senos, además que muestra con claridad el seno esfenoidal y la silla turca y la tabla interna y externa del seno frontal. La proyección submento-vertical. En esta proyección se delinean con precisión las paredes óseas de los antros maxilares y los senos esfenoidales. Las celdillas etmoidales se observan superpuestas y se reconoce bien el contorno óseo de la órbita, la fosa craneal anterior y los procesos pterigo-palatinos, lo que facilita su valoración. Sin embargo, la mucosa de los senos paranasales normalmente no se ve en las radiografías. Se torna visible cuando existe edema o hiperplasia secundaria en procesos infecciosos o de origen alérgico tumoral. En ocasiones es difícil diferenciar entre una opacidad homogénea de los senos debido a un edema o inflamación de la mucosa y la producida por un líquido secreción acumulado drenado y ocasionalmente además por tumores. Sin embargo, cuando el seno está lleno por completo, se observa un nivel hidroaéreo. En general, se considera que existe una afección sinusal si la mucosa del antro maxilar tiene un grosor de 6 milímetros cuando menos. Las radiografías simples de los senos paranasales no son métodos confiables para el diagnóstico de sinusitis, ya que en 20 a 40% son positivas falsas y en 20 a 25% son negativas falsas. Otros métodos radiológicos de diagnóstico son la resonancia magnética y la tomografía de nariz y senos paranasales en sus formas axial y coronal, en este tipo de proyecciones, y ocasionalmente con reconstrucciones sagitales. Ambas son de utilidad sobre todo en los procesos tumorales. En la actualidad, la tomografía axial computarizada constituye el mejor método radiológico primario de elección y que establece el diagnóstico de sinusitis como un estándar de oro. La aplicación previa de vasoconstrictores nasales como fenilefrina u oximetazolina disminuye la congestión de los cornetes y la mucosa nasal, lo cual hace posible con ello una valoración más precisa en los casos de hiperplasia de la mucosa. Se ha sugerido diferentes estadios tomográficos de sinusitis, como por ejemplo estadio 1, enfermedad unilateral sin pólipos o masas nasales, estadio 2, enfermedad unilateral con pólipos nasal o masa nasal, y estadio 3, enfermedad bilateral sin pólipos o masas nasales, y estadio 4, enfermedad bilateral con pólipos o masas nasales. La disminución del volumen del antro maxilar secundaria a un abombamiento hacia adentro de las paredes del seno se denomina telectasia maxilar y se relaciona con una elevación persistente de la presión negativa. Es frecuente observar un moco grisáceo espeso en su interior. Complicaciones de la sinusitis. Las complicaciones craneales de la sinusitis, las vías de infección a través de las cuales se originan las complicaciones intracraneales son 1. Venosa, 2. Por osteolisis, 3. Por defectos del cierre de sutura, 4. Postraumáticas, 5. Linfáticas, 6. A través de los filetes del nervio olfatorio y 7. Septicemia de origen sinusal. Las complicaciones craneales de la sinusitis se originan en forma parecida a las de las otitis medias del seno frontal, en el que causa con más frecuencia las complicaciones seguido del esfenoidal, que puede dar lugar a las meningitis supurativas que llevan a la muerte del enfermo sin conocerse el origen del proceso meningio. Las complicaciones supurativas intracraneales de la sinusitis representan 8.5% de los casos
y estas el absceso peridural se reconoce en un 23%, el empiema subdural en 18%, la meningitis en 15 a 18%, el absceso cerebral en 14%, la trombosis del seno longitudinal superior comprende 9 a 10% de los casos y la osteomielitis 9% y trombosis del seno cavernoso 8 a 9%.